Vamos a ver por aquí. Hola Adelaida, buenos días. Adelaida Zuluaga. Jonathan de Argentina, buenos días. Melin Hur, buenas noches doctor. Los saludo desde Lima, Perú. Qué más engaño que su propio ser, sí, efectivamente. Pero hoy vamos a hablar de tres engaños muy peculiares del narcisista que a veces se nos pasan un poco desapercibidos, ¿no? Y son tres engaños realmente importantes que a veces se quedan un poquitín fuera de lo que es la manipulación más diaria, pero que tienen mucha importancia. Hazel Esme, saludos desde Puerto Rico. Rep Green, saludos Antonio desde Centroamérica. Pues eso que comentaba, que hoy tenemos tres engaños, pero que son tres engaños muy peculiares que vamos a ver en el tema que vamos a tratar hoy. Mar Bizuelo, buenas noches. No logra hablar conmigo el narcisista, me está difamando, insultando. ¿Qué sigue? Bueno, lo mejor que puedes hacer en estos casos es no hacerle mucho caso, porque esas difamaciones son difamaciones que a lo largo terminan desprestigiando al propio narcisista. El hecho de que tú salgas a combatirlas, a decir que no es cierto, lo que puede es denotar un cierto interés por tu parte y puede centrar la atención precisamente en eso que el narcisista está diciendo. Por eso en esos casos lo mejor que se suele hacer es el silencio, es no responder, y él se va a aburrir pronto y va a dejar de difamarte. Pero no tiene sentido ir por ahí diciendo que es mentira o lo que sea, ¿no? Si alguien te pregunta, por supuesto, le aclaras los aspectos o lo que sea, ¿no? Pero no ir tú voluntariamente dando explicaciones. Chile, hola, buenas noches. Acá a la 1:33 AM. Ángeles, buenas noches. Doctor, saludos desde Ecuador. Mayra Valenzuela, saludos don Antonio desde Yuma, Arizona, Estados Unidos. Jesús Ortega, hola, buenos días, doctor. Ya comprobé y si es cierto, los simpáticos o los empáticos oscuros sí pueden tener TDAH y para mí van de la mano. Bueno, es posible. O sea, por poder tener, claro que pueden tener, ¿no? Y si yo siempre digo que en el caso de los narcisistas, el narcisista, aparte aparte del trastorno del narcisismo, pueden presentar cualquier otro tipo de trastorno, ¿no? Pueden darse simultáneamente otros tipos de trastornos. Bueno, vamos a aprovechar para recordaros que tenemos en Amazon el libro Picasso, el gran narcisista. Está siendo número 1 de ventas en este mes. La verdad estoy muy contento porque se está vendiendo muy bien. También sabéis que si me seguís desde Europa, os lo puedo enviar directamente a vuestro domicilio dedicado. De hecho, ya se han vendido bastantes libros dedicados para personas desde Europa. Todavía ahora por la mañana tengo que mandar un libro a Holanda y se está vendiendo por toda Europa muy bien. Del resto del mundo, América, Australia, Filipinas, Israel, lo podéis adquirir en Amazon. Así que ya sabéis, las personas que estéis interesadas, es un libro muy interesante que trata sobre la vida de Pablo Picasso, de cómo era su conducta, de cómo se comportaba con las personas que lo rodeaban, especialmente con sus mujeres, a las que maltrataba, a las que triangulaba, a las que hacía todo tipo de perrerías, llegaba a causar daños físicos, a arrastrar por los pelos, a quemar en la cara con cigarrillos, bueno, auténticas barbaridades que reflejan ese carácter narcisista y manipulador que tenía Picasso, pero que él lo necesitaba también para pintar porque su pintura era un reflejo de su narcisismo. Heidi Granados, buenas noches. Soy Heidi Granados de Costa Rica. Un saludo. Siempre veo sus vídeos. ¿Por qué busca una mujer joven? Bueno, el narcisista suele tener tendencia a buscar mujeres jóvenes, o la mujer narcisista a buscar hombres más jóvenes que ella, porque es una forma de ostentación social, es una forma de demostrarse que aún siguen siendo válidos, es una forma de demostrarse que aún siguen siendo jóvenes. Hemos hecho ya varios vídeos e incluso varios directos sobre el tema del narcisista cuando se va haciendo mayor, que tiene esa necesidad permanente de seguir sintiéndose vigente,
que sigue teniendo esas capacidades de conquista, y eso para él por eso para él es importante el conquistar a personas más jóvenes, porque es como acreditar que sigue teniendo esa capacidad de conquista que por otro lado en realidad va perdiendo, ¿no? Muchas veces consigue esas conquistas gracias a su dinero, gracias a su posición social, gracias a manipulaciones. Rosiles Bernal, Alán Gerardo, amo este canal, bueno, muchísimas gracias. Quiero aprovechar también para recordaros, porque últimamente con YouTube está ocurriendo que las personas me comentan que no reciben notificaciones. Para recibir notificaciones, por ejemplo, cuando comenzamos los directos, es muy importante dar a la campanita, activar la campanita, que es el medio por el que te avisan. Si no, la política de YouTube ha cambiado completamente, ya no es suficiente como antiguamente con estar suscrito para que los vídeos a los que estás suscrito aparezcan en tu pantalla. Es necesario que actives la campanita. Si no aparecen otro tipo de cosas, la verdad es que las políticas de YouTube han cambiado radicalmente, ¿no? Así que si queréis recibir notificación de los vídeos cuando empiecen los directos o cuando suba algún vídeo, cualquier material que ponga, es muy importante que activéis la campanita. Silvia R. Terrazas, gracias por su información. Carmen Marisol Lai Pérez, hola desde República Dominicana. Lo he intentado todo por reconstruir mi matrimonio con una persona que según las características que muestra es narcisista, pero lo invito buscando siempre una respuesta. Es prácticamente imposible que consigas tener un matrimonio estable, un matrimonio adecuado, un matrimonio correcto con una persona narcisista o con una persona tóxica, porque ellos siempre van a querer utilizar esa relación para conseguir lo que ellos pretenden, para buscar sus propios intereses sin preocuparse de la otra persona. Una relación de pareja, un matrimonio, bueno, cualquier tipo de relación tiene que ser recíproca, tiene que ser yo doy, tú me das, y por eso nosotros nos entendemos, porque compartimos cosas. Pero en el caso de los narcisistas eso no ocurre, porque el narcisista solo se interesa por recibir él directamente, no le interesa para nada dar. Es una persona que crea una relación absolutamente desequilibrada y que termina causando un daño muy grande a la otra persona. Por eso esas relaciones no tiene sentido el luchar por una relación de esa naturaleza, porque nunca vas a conseguir que esa relación funcione como tú quieres. Solo va a funcionar cuando tú decidas someterte y aceptar todo lo que diga la otra persona y aguantar carros y carretas, ¿no? María, saludos desde Texas. ¿Qué es la tríada oscura? La información que he hallado es algo confusa porque le llaman el más peligroso. Bueno, en realidad la tríada oscura no es solo narcisistas, sino que la tríada oscura son los narcisistas, los psicópatas y los sociópatas. Eso es lo que se llama la tríada oscura, porque comparten una serie de características todos entre ellos, y por eso se llama tríada, que es un grupo de tres que tienen unas características comunes. Eso es lo que se conoce como la tríada oscura. Tenemos algún vídeo en el canal que trata precisamente sobre eso, sobre la tríada oscura, ¿no? Que se dice bueno, hay más personajes que se podrían incluir. Realmente no sería una tríada, sino que se podría incluir algún tipo más de, como los maquiavélicos, por ejemplo, que dicen que es la cuarta pata de la tríada, ¿no? Pero bueno, ya son cuestiones. Pero la tríada son eso, son los narcisistas, los psicópatas y los sociópatas, ese grupo que comparten características. Carmen Gómez me dice, hola corazón, hola Carmen, buenos días. Adriana González, buenas noches señor Vicente, llevo 7 meses de contacto cero, pero sigo casada con el narcisista. Se niega a darme el divorcio, por eso me hace sentir anclada a la relación y la sueño constantemente. Bueno, en estos casos, bueno, en primer lugar yo no creo, no sé, bueno, no sé en qué país vives, pero el divorcio no es algo que se pueda negar. Él en principio puede decir que no o puede decir lo que quiera, pero si tú vas a juicio de solicitud de divorcio, él al final tiene que ceder, no tiene otra alternativa. El juez al final va a decir que otra cuestión es que tengáis intereses de por medio donde él te pueda chantajear, como la custodia de los hijos o como el aspecto económico, que no podáis llegar a un acuerdo. Ahora los jueces decretan el divorcio. El divorcio es una cuestión que lo puede decidir cualquiera de las personas. Con que una persona no esté interesada en mantener la relación, se puede conseguir el divorcio.
De todas formas, si es una cuestión que es muy difícil, yo lo que te recomendaría es que te olvidaras del asunto del divorcio y se lo dejaras en sus manos. En algún momento él va a querer el divorcio, entonces es cuando tú lo vas a tener de tu parte, porque ahí tú vas a decidir si se lo concedes o no se lo concedes, o le pones todas las dificultades del mundo para que él no lo consiga. Lo mejor es olvidarse. Si no tienes pensado establecer una relación nueva, que quieras casarte legalmente, olvídate del divorcio, no te preocupes, haz tu vida, reinicia tu vida sin pensar en él, porque no es necesario que se dé el divorcio, por ejemplo, para separar los domicilios o para simplemente con una declaración legal de separación, pues ya estás protegida en caso de que él quiera presentarte alguna demanda por abandono de hogar, que son cosas que hay que tener cuidado, porque si tú no te concedes el divorcio, pero tú te vas, él puede acusarte de abandono de hogar y eso puede ser un agravante a la hora del divorcio, a la hora de las custodias y todo ese tipo de cosas. Es muy importante en estos casos siempre asesorarse con un abogado que conozca bien la legislación del país en el que estás para que te asesore adecuadamente sobre el asunto. Jesús Ortega: también averigüé que la empatía oscura se desarrolla por el ambiente rústico. Eso es cierto, doctor. Me llamó la atención ese trastorno del que se sabe poco por los estudios realizados. Bueno, la empatía oscura en realidad no es empatía. La empatía oscura es una empatía que se simula, es la empatía que tienen los psicópatas o que tienen los narcisistas, que simulan que tienen empatía. Es lo que se conoce también como empatía instrumental. Entonces realmente no es empatía, sino que es una interpretación de la empatía, una actuación, ¿no? que el narcisista hace como que tiene empatía, se fija en otras personas que actúan de una forma empática y trata de actuar de la misma manera, aunque si uno se fija bien, se nota que es algo impostado, que es algo interpretado, que no es sincero, ¿no? Silvia Terrazas, mensaje retirado. Laura Jorrima, buenos días, buenas noches a todos, saludos desde Holanda. Chile: hoy siento inseguridad después de lidiar con una relación tóxica con un narcisista puro, quiero volver a empezar y no lo logro. Bueno, con los datos que me das tampoco te puedo asesorar mucho, pero bueno, en estos casos lo mejor quizá necesitas, dices que sientes inseguridad, quizá lo que tienes es que coger un poco de distancia, tienes que tratar de recuperar tu vida, sobre todo tus relaciones anteriores, de amistad, de conocidos, tienes que procurar centrarte en tus intereses. También es muy importante hacer relajación, hacer deporte, todo ese tipo de cosas, y sobre todo tratar de vivir tu vida, centrarte en tus problemas, en tu trabajo, en tus asuntos. El hecho de que te vayas, que desvíes el foco de tu atención hacia tus cosas, hacia lo que a ti te interesa, hace que poco a poco vayas dejando de lado al narcisista. En muchas ocasiones, cuando las personas se separan, las víctimas se separan del narcisista, suele haber casos, la mayoría de las situaciones, de dependencia emocional que hacen difícil ese alejamiento, que hacen difícil coger distancia del narcisista. Por eso, para vencer la dependencia emocional, es muy importante centrarse uno en sí mismo, en sus propios intereses, en sus relaciones, en crear nuevos amigos. Es a veces muy interesante el hacer actividades nuevas, como por ejemplo, si nunca habías ido a un gimnasio, empezar a ir a un gimnasio, apuntarse a clases de idiomas, cualquier cosa que sea una actividad nueva y que al mismo tiempo se conozcan personas nuevas, porque eso despierta nuevos centros de interés, despierta nuevas aficiones y hace que poco a poco vayas cambiando la atención, el foco de atención del narcisista, que en principio te absorbe hacia otro tipo de temas. Carmen Marisol Lai Pérez: gracias doctor, llevo 31 y un año en eso. Jesús Ortega: gracias por sus respuestas, doctor. Mabel C: buenas noches Antonio, desde Argentina. Liz García: buenas noches. ¿Qué significa cuando un hombre me pregunta mucho por mi vida? Me está estudiando. Él es 20 años mayor que yo, tengo 22 años y él tiene novia. Nosotros nos entendemos bien. Bueno, ten cuidado, porque cuando una persona te pregunta mucho sobre ti, sobre tu vida, es porque algún interés tiene en ti. Y si tiene novia, pues mayor razón para que tengas cuidado, porque lógicamente si tiene una novia y aparte el hecho de que sea 20 años mayor quiere decir que es una persona con mucha más experiencia, que ya ha vivido la vida y que conoce muy bien las situaciones.
En estos casos yo desconfiaría, o sea, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué interés puede tener una persona en preguntarte tanto, en querer saber tanto de ti, cuando él tiene su vida, tiene, aparte la diferencia de edad es muy grande? Hay que pensar que si él tiene 20 años más y tú tienes 22, él tiene el doble de la edad que tienes tú e incluso podría ser tu padre. No quiero decir que no se puedan dar relaciones con esa diferencia de edad, por supuesto que se pueden dar, pero claro, para eso hace falta que él no tuviera novia, que tuviera un interés sincero en ti. No sé, yo dudo, creo que ahí tienes que tener mucho cuidado porque posiblemente haya alguna trampa detrás, ¿no? Jesús Ortega, me encanta aprender de usted. Bueno, muchas gracias. Augusto Alejandro González Kovacic, ¿puede emocionarse y llorar con películas o historias de amor los narcisistas o psicópatas? Bueno, el psicópata no. O sea, puede hacerlo, no puede lo que hablábamos antes de la empatía instrumental, que puede simular que lo hace, pero el psicópata no tiene sentimientos. El psicópata ve una película y no le afecta absolutamente para nada. De niños, de hecho, uno de los rasgos típicos de los psicópatas es que maltratan animales hasta matarlos, les cortan la cabeza a los animales, a palomas, a pajaritos que cogen, les clavan alfileres y no sufren absolutamente nada, ni tienen ningún sentimiento de remordimiento, ni de empatía, ni de culpa, ni de nada, ¿no? Porque no tienen sentimientos. En el caso del narcisista, pudiera darse que en algún momento pudiera tener alguna lagrimita, porque también él mentalmente puede provocar situaciones en las que evoque sentimientos. Hay que pensar que el narcisista no está inhabilitado para sentir, sino que es su egoísmo, su centrarse en sí mismo, lo que le hace cerrarse a las emociones. En ese sentido, es uno de los rasgos típicos en los que se diferencia de los psicópatas, que el narcisista sí puede sentir, aunque él lo bloquee, ¿no? Pero sí puede sentir. Entonces, en ese aspecto sí son diferentes un psicópata de un narcisista. Aunque bueno, también el narcisista puede simular las emociones, ¿eh? Igual que hace el psicópata. Eh, Adán Pérez, ¿qué pasa si le dices que es narcisista y termina, pero te bloquea en redes? ¿Qué pasa si le dices que es narcisista y termina, pero te bloquea de redes sociales? Bueno, si tú le plantas cara a un narcisista y le dices, oye, eres narcisista y te enfrentas con él, es normal que te bloquee, ¿no? Y si tenéis una relación que la termine, puede ocurrir que se sienta como que le haces frente, lo que hablamos siempre de la herida narcisista y que te bloquee. Bueno, en realidad no pasa nada, no mejor para ti, porque si tú tienes claro que esa persona es narcisista, el hecho de que te bloquee te está facilitando las cosas para alejarte de él. Siempre decimos, con los narcisistas hay que alejarse, no hay que andar jugando diciendo a ver si consigo dominarlo, a ver si consigo cambiarlo, a ver si consigo... No, al final uno siempre sale perjudicado y sale dañado, ¿no? Entonces, en el caso de los narcisistas lo mejor es alejarse rápido, dejarlo, olvidarse de él y alejarse rápido, de él o de ella, vamos. Mercedes Berrezueta, saludos desde Ecuador, don Antonio, siempre es una gran bendición poder escucharlo y aprender mucho sobre lo que un día nos pasó y sanar y crecer y ser personas. Muchas gracias. Carmen Marisol Lay Pérez, ¿por qué uno siempre tiene la esperanza de volver con esa persona narcisista aunque le haga daño? Bueno, porque existe eso que llamamos la dependencia emocional, que es que una persona crea una dependencia con el narcisista y eso hace que uno constantemente, a pesar de que sabe que le hace daño, esté deseando estar con él, esté deseando acompañarlo. Por eso se hace tan difícil alejarse. Si no estuviera la dependencia emocional, si no existiera la dependencia emocional, sería todo mucho más fácil, porque una persona en el momento en que se da cuenta de que está siendo maltratada, simplemente diría, oye, esto se acabó, se aleja y ya está. Pero el problema es que se crea ese falso enamoramiento, porque la dependencia emocional realmente no es un enamoramiento, no es amor, es una sensación de dependencia que uno tiene. Es igual que ocurre con la droga. No podemos decir que el drogadicto esté enamorado de la droga porque incluso se da cuenta de que le hace mucho daño, pero no puede dejarla porque le produce una serie de bienestar físico y psíquico también, que es de una forma, que ocurre de una forma involuntaria para la persona que lo recibe, ¿no? Como es tu caso. El narcisista siempre explicamos que existen estos mecanismos de refuerzo intermitente, de distorsiones cognitivas, todos estos mecanismos que lo que hacen es que acrecientan la dependencia de la persona. Pero es contra lo que hay que luchar, precisamente esa es la gran lucha que tienen las víctimas de los narcisistas, que tienen que luchar contra esa dependencia que se genera con el narcisista.
Adriancito Mendoza me presume su nueva pareja, la narcisista. Bueno, es una de las cosas típicas, ¿no? Que les gusta exhibirse delante de esa persona, o bien que la han dejado ellos, o bien que la otra persona, la víctima, los ha descartado a ellos. Beatriz González me manda muchos abrazos. Fabiola Pérez, hola. Beatriz González, qué temas tan interesantes. Adán Pérez, gracias maestro. Alejandro Bosé, hola desde Barcrions. No sé si será Barcelona, pero puede ser. Fredo Gil, Ali, o Fredo Ali. Hola, don Antonio, un gusto haberlo escuchado nuevamente. Saludos desde Argentina. Alejandra Bosch, gracias desde Barcelona. Beatriz González, bendiciones desde Las Vegas, USA. María Fernanda Menéndez, mi esposo es narcisista, yo también lo soy. No, no tiene por qué ser. De hecho, el hecho de que tu esposo sea narcisista es una garantía casi total de que tú no lo eres, porque ya hemos explicado todavía el otro día que es muy difícil que dos narcisistas se encuentren juntos, ¿no? Normalmente tú, si él es narcisista, tú seguramente serás la víctima, ¿no? Eso es como ese chiste, ¿no? De que se dice que si hay en una mesa y hay un tonto, bueno, no voy a decir un tonto, si hay bueno, vamos a decir, si hay una víctima y hay una mesa toda de narcisistas y no eres capaz de saber quién es la víctima, entonces es que eres tú, ¿no? Bueno, no tiene mucho sentido, vale. Eh, Adela Castro, si es verdad, los consejos que lean los libros. Si es verdad todo, les aconsejo que lean los libros de Antonio de Vicente, excelentes. Bueno, vamos a aprovechar un segundín. Ya os comentaba antes que tenemos el libro de Picasso, que está siendo número uno en ventas de mis libros, por lo menos, que lo podemos vender, o sea, lo podemos enviar directamente dedicado a aquellas personas que nos lo pidan desde Europa. En América tenéis que comprarlo a través de Amazon porque no podemos enviar a América, y lo podéis encontrar en la plataforma Amazon. Y también tenéis todos mis libros que yo creo que pueden ser de mucha ayuda: la dependencia emocional, cómo se lo explico al corazón, que es cómo recuperarse después de la experiencia con el narcisista, de lo que hablamos tanto aquí, cómo superar esos problemas de dependencia emocional, cómo reorganizar de nuevo tu vida, cómo recuperar a las antiguas amistades, cómo recuperar las aficiones anteriores, el contacto cero, que es la técnica verdadera para alejarse del narcisista, o la única que funciona en realidad. La madre narcisista, que durante muchos meses fue número uno en ventas, aún sigue siendo de los libros que más se venden, donde explicamos todas estas peculiaridades que tiene el hecho de tener una madre narcisista, lo que sufren los hijos, los traumas que arrastran a la adultez, cómo después se pueden afrontar estos traumas, cómo reconocer a un narcisista. Para esas personas que tienen dudas si una persona será o no será narcisista, si será psicópata, si será sociópata, aquí explicamos todas las diferencias. Y la piedra gris, que es esa técnica tan polémica que permite convivir con un narcisista, aunque sea durante un breve tiempo, o que permite también mantener una relación esporádica, por ejemplo, cuando se tienen hijos de por medio y es necesario encontrarse de vez en cuando con el narcisista, cuando el narcisista es un vecino, es un compañero de trabajo. En esos casos funciona bien esta técnica de la piedra gris. Bueno, todos estos libros ya sabéis que los tenéis en Amazon. Simplemente escribís en el buscador Antonio de Vicente y os lleva directamente a la página donde están. No aparecemos en las primeras listas porque no pagamos por ello, pero si buscáis hacia abajo encontráis todos los libros. Beatriz González, gracias por compartir su sabiduría y conocimiento. Fabiola Pérez, mi exmarido aún me maltrata psicológicamente. Bueno, pero eso ocurre porque, bueno, no sé si tienes hijos de por medio. Si tienes hijos de por medio, tendrías que aplicar la piedra gris, que precisamente está hecho para esas circunstancias. Si no tienes nada de por medio y simplemente es que él te maltrata, lo que tienes que hacer es aplicar bien el contacto cero, desconectar completamente de él, alejarte de él, o incluso legalmente puedes acudir a un abogado y pedir una orden de alejamiento porque te está causando daño psicológico, ¿no? Que bueno, eso ya es más complicado porque hay que aportar pruebas y es difícil de probar, ¿no? Beatriz González, muchos abrazos. Hola. Jesús Ortega, saludos desde la capital de Caracas, Venezuela.
Augusto Alejandro González, ¿cuál es el excesivo afán del narcisista de aparentar o aparecer ser empáticos y mostrarse súper bien intencionados y de ayudar a los extraños desconocidos, pero que con la pareja son perversos, violentos? Bueno, esto es lo que siempre hemos explicado, que son la doble cara del narcisista. ¿Por qué el narcisista es así? Porque el narcisista necesita quedar bien de cara a los demás. Siempre decimos que el narcisista cuida mucho su imagen, le gusta aparentar que es una bellísima persona, que es una persona colaboradora, una persona empática, una persona que ayuda a los demás, que es un buen padre, que es un buen cabeza de familia, que es un buen trabajador, que es un hombre honesto. Todo eso siempre al narcisista le gusta presumir de ello, pero a su vez es perverso con sus víctimas, especialmente con su pareja, también con sus hijos, porque de ahí es donde obtiene el combustible negativo. Siempre hablamos de esta diferencia de combustible narcisista, el combustible positivo, que es el que obtiene cuando las personas lo halagan, cuando le dicen, uy, qué buen padre eres, qué buena persona, qué buen trabajador, y después está el combustible negativo, que es el que obtiene cuando humilla, cuando veja, cuando provoca dolor en las personas que le rodean. Entonces, él, para poder mantener esos dos tipos de combustible, necesita mantener esas dos caras de las que hablamos. Como siempre tenemos varios vídeos en el canal que hablamos sobre eso, sobre las dos caras del narcisista, una cara que muestra a la gente en general de persona excelente y otra cara que muestra a la víctima, que es la de desgraciado que no busca más que hacer daño y provocar dolor. Marbizueto, después de la fase de la difamación, ya que me va a dejar en paz, no va a regresar más. Bueno, lo que ocurre es que no se trata tanto de que él te deje en paz, sino de que tú te alejes de él. Porque el narcisista, claro, si tú dejas en su voluntad el que te haga daño cuando él quiera, pues al final él siempre te va a hacer daño cuando él quiera. Entonces, o va a volver cuando él quiera, cuando hablas de que si va a volver o que si se va a alejar. Lo importante de todo esto es que eres tú quien tiene que actuar de una forma proactiva, eres tú quien tiene que tomar el mando de la situación y la persona que tiene que decidir alejarse del narcisista, bloquearlo. Muchas veces dejamos que sea el narcisista quien nos descarte o quien decida no hacernos daño. Eso no va a ocurrir. Lo que hay que es la persona la que tiene que poner barreras, es la persona la que tiene que poner diques de contención, alejarse, bloquearlo en todas las redes sociales, desconectarse absolutamente del narcisista, si es posible, alejarse físicamente de él, ir a vivir a otra ciudad, ir a vivir a otro país, estar lo más lejos posible del narcisista. Puede parecer exagerado lo que yo digo, pero es la única forma de que una persona pueda recuperar de nuevo su vida, que es bloquear completamente, es lo que explicamos en el libro, el contacto cero. Hay que aplicar un contacto cero, pero efectivo. Hay que alejarse completamente del narcisista. Bueno, amigos, son ya las 7 de la mañana, hora española. Vamos a pasar al tema de hoy. Como os comentaba, vamos a hablar hoy de tres grandes mentiras que tiene el narcisista, tres grandes engaños que no son así los más conocidos, no son de lo que más se habla, pero sí tienen una importancia muy grande en las relaciones, en el daño que provocan entre las personas. El primer engaño es lo que podemos llamar la falsa mejora. Es cuando el narcisista vive en una relación, lógicamente en ese tipo de relación siempre se están produciendo problemas, siempre existen humillaciones, siempre existen vejaciones. Una de las cosas que ocurren es que el narcisista siempre promete que la situación va a cambiar, siempre promete cuando la víctima le reclama, cuando la víctima lo amenaza o le dice que se va a alejar, que se va a ir, él siempre promete que todo va a cambiar, que la situación va a ser mejor, que todo va a dar un vuelco, que sobre todo cuando él causa un daño que es un daño tremendo y la víctima reacciona ante ese daño que se le está provocando, él en muchas ocasiones pide perdón, dice que no ha sido intencionado, culpa a la víctima en muchas ocasiones de que es la culpable de que le haya provocado esas reacciones, le dice, bueno, es que es por tu forma de comportarte por lo que yo reacciono así. Realmente tú eres la culpable de que yo te haga daño porque tú eres la que me provoca, tú eres la que provoca esas situaciones,
pero al mismo tiempo que dice todo eso para que la víctima no se le aleje y poder seguir controlándola, no es más que una técnica de manipulación, le promete que todo va a cambiar. Le dice, bueno, pero no te preocupes porque todo va a cambiar. Cuando se le acusa de que es narcisista, le dice, pero no te preocupes porque yo estoy cambiando. También esto ocurre cuando la víctima ya ha sido descartada o la víctima ha descartado al narcisista y el narcisista vuelve de nuevo, asegura que ha cambiado, que su vida es nueva, que se ha reformado, que ya no es como era antiguamente. Eso es lo que llamamos la mentira de la falsa mejora, que se dice que todo va a cambiar. Ya sabemos que una de las características de los narcisistas es la autoestima, bueno, lo que se llama autoestima contingente. Es un concepto muy importante porque la autoestima contingente es una autoestima, es parecido a la empatía instrumental. Es una autoestima instrumental. El narcisista aparenta como que tiene una fuerte autoestima, como que es una persona de una fuerte solidez, y todo esto él lo añade para esta falsa mejora como una demostración de que él realmente está cambiando, de que realmente va a darle un vuelco a la vida, de que realmente va a cambiar la situación y de que todo eso se va a solucionar. Esto, por supuesto, forma parte también de ese refuerzo intermitente, alimenta en la víctima la esperanza de que las cosas van a cambiar, de que las cosas van a mejorar. La víctima, como tiene esa dependencia emocional de la que hablábamos antes, la víctima lo cree todo lo que le dice el narcisista, cree que es verdad, que ese cambio se va a producir y espera paciente hasta que llega de nuevo otro hachazo, hasta que llega de nuevo otro golpe, otra humillación, otra vejación. Todo esto se repite una y otra vez. Las personas que estáis en relaciones tóxicas sabéis perfectamente que esto se repite una y otra vez. Viene el pedir perdón, después vuelve de nuevo la humillación, después volverá a pedir perdón, después vuelve la humillación, pero todo esto lo que hace es que va destruyendo poco a poco a la persona. La persona llega a un momento en que ya no sabe qué esperar, no sabe cómo reaccionar. La consecuencia final de todo esto suele ser la indefensión aprendida. Llega un momento en que la víctima ya no se defiende, ya no se protege, porque como vienen reiteradamente desde diferentes puntos las humillaciones, las vejaciones, habla mal de ella ante sus parientes, la deja mal ante sus amigos, ante sus compañeros de trabajo, en la casa no sabe cómo reaccionar porque cualquier cosa que haga puede tener unas consecuencias imprevisibles. Todo esto hace que la persona vaya perdiendo esa capacidad de defensa y vaya quedando indemne ante el narcisista, vaya quedando indefensa, vaya quedando sin ningún tipo de argumento. Y eso es lo que se conoce técnicamente como indefensión aprendida. Acordaros de aquel experimento que se había hecho con perros, en donde cuando el perro iba a comer se le daba una descarga eléctrica y después el perro de nuevo intentaba comer y se volvía a recibir. En algunas ocasiones podía comer sin descarga eléctrica, en otras sí se le daba esa descarga eléctrica, pero llegaba un momento en que el perro ya, como no sabía cuándo se le iba a dar esa descarga o no, al final renunciaba a comer, se quedaba en un rincón y no hacía absolutamente nada. Lo triste de todo esto, lo terrible, es que en un momento determinado se le abría la puerta del recinto para que pudiera salir a otros sitios en donde no había ningún tipo de descargas eléctricas y había comida en abundancia, y sin embargo el perro no hacía nada. Se quedaba dentro del recinto donde habitualmente era castigado y no salía a la parte en donde tenía la libertad, donde podía comer, donde podía estar con otros animales y donde no iba a ser castigado. Exactamente lo mismo es lo que ocurre con las víctimas de los narcisistas, que en un momento determinado tienen la posibilidad de alejarse, o por ejemplo cuando el narcisista las descarta, que tienen la posibilidad de alejarse del narcisista y sin embargo se quedan ahí a su lado o tratan de quedarse a su lado. Si al final el narcisista consigue echarlas, quedan totalmente destruidas y no saben reaccionar, quedan en un rincón sin poder hacer absolutamente nada. Esto es el problema de la indefensión aprendida que sufren también las víctimas de las personas tóxicas, no solo de narcisistas, sino también de psicópatas o de sociópatas. Bueno, el segundo gran engaño del narcisista es la idea del autosacrificio. El narcisista permanentemente está vendiendo que él está sacrificando su vida por la víctima, de que él lo está entregando todo, de que él lo está poniendo todo, de que él es quien está aportando el trabajo para que se mantenga la familia, de que él es quien está soportando en muchas ocasiones la locura de la víctima.
Primero la acusa de estar loca. Bueno, en primer lugar la desquicia, ¿no? La vuelve loca con manipulaciones, con trampas, con engaños, con mentiras, con gaslighting, con triangulaciones. Llega un momento en que hace que la víctima pierda completamente su seguridad en sí misma, la destruye completamente y después la acusa de que es él quien tiene que mantener la familia, que es él quien tiene que mantener la cordura. Es lo que llamamos el engaño del autosacrificio. El narcisista vende, trata de transmitir que él está sacrificándose por la relación, que él es el que lo tiene que poner todo, que él es el que tiene que ir a trabajar, que es el que aporta dinero, que es el que aporta estabilidad, el que aporta seguridad. Y todo esto no solo lo vende dentro de la familia, no solo lo hace llegar dentro de la familia, sino que lo hace hacia la gente de fuera. Va diciendo por ahí que su mujer, por ejemplo, es una cosa típica, que van a hablar con la familia de la mujer y le cuentan que la mujer no está bien, que la mujer es una persona inestable, que es una persona histérica, que no sabe comportarse bien, que la vida a su lado es un sufrimiento, pero que él se sacrifica por mantener la familia, por mantener la unión, por la educación de los hijos. Y realmente ahí él se presenta como el héroe que está sacrificando su propia vida en defensa de los demás. Eso es lo que llamamos el engaño del autosacrificio, que es una cosa típica. Esto también ocurre no solo en el mundo de la pareja, sino también en el mundo laboral, en donde el narcisista vende que las cosas en la empresa funcionan gracias a él, gracias a que él se sacrifica, funcionan los equipos, gracias a que él se sacrifica, se consiguen los éxitos, gracias a que él se sacrifica, las cosas van funcionando. Y esto trata de vendérselo a todo el mundo, trata de hacerlo llegar a todo el mundo, de que todo el mundo lo crea y que todo el mundo lo vea como un héroe que entrega su vida por los demás. En los grupos sociales ocurre exactamente igual. Cuando pertenecen a alguna ONG, cuando están en un grupo, siempre es el que se presenta como que es el más colaborador, el que cohesiona más al grupo, el que hace más por el grupo, el que entrega más. Todo esto lo que hace es tratar de crear esa gran mentira, que es el hecho de venderse como que es una persona sacrificada que está sufriendo, que está sacrificándose, entregando su vida por los demás. El tercer gran engaño, la tercera gran mentira, es que por todo esto, por esto que él dice de que él se sacrifica, que él se esfuerza, que él es el que más entrega, que es el que más hace por los demás, pues la tercera gran mentira es la idea de que eso le da derecho a tener excesos con los demás. O sea, cuando el narcisista se sobrepasa en las cosas que hace, cuando humilla, cuando veja, cuando castiga, siempre trata de hacer creer que él tiene derecho a excederse porque, por un lado, eso, se sacrifica por los demás, se entrega todo por los demás, pero también por el hecho de que él es superior, de que él es una persona que está en otro nivel, de que él en realidad está haciendo un sacrificio cuando está compartiendo contigo. O sea, es como una persona de un nivel superior que se rebaja, es como imaginaros a un atleta que es un campeón, pero decide ir corriendo en las filas de atrás para ir ayudando a unos amigos a que vayan avanzando. Y todo eso lo hace como que eso le da un derecho a después maltratar a la gente, le da derecho a humillar a las personas. Él se cree que puede, se arroga ese derecho, sí, el derecho a excederse, el derecho a abusar de los otros, en parte porque él dice que es superior, en parte porque dice que está dedicando su vida a esas personas. Por ejemplo, esto se ve muy bien dentro de lo que es la familia. El narcisista siempre está justificando esos abusos, esas humillaciones, esos maltratos que ejerce sobre la gente, lo está justificando con el hecho de que él tiene derecho a hacer eso, de que existe una especie de leyes especiales para ellos por todas estas razones, porque son superiores a los demás, porque ellos sacrifican su vida por los otros, porque la vida funciona gracias a ellos, porque ellos son los que aportan el dinero a la familia, constantemente están echando en cara todo eso para justificar todos esos excesos que hacen, todos esos excesos que cometen, todas esas cosas que ocurren. Cuando el narcisista
explota cuando llega el momento de la ira, porque alguien lo contradice, porque alguien no le permite que actúen con total libertad, humillando y vejando a los demás. Ahí siempre imploran ese derecho que ellos tienen a hacer lo que hacen, pero al mismo tiempo también a explotar con ira, a gritar, a patalear, a hacer sufrir a las personas que les rodean. Ellos creen que tienen derecho a todo eso, y por eso a veces el problema real es que las víctimas llegan a creer que eso es cierto. Las víctimas llegan a creerse todas estas mentiras de las que estamos hablando, estas mentiras de que por un lado tienen el derecho a los excesos, también que son personas que se autosacrifican por los demás, o también que son personas que cuando se equivocan en realidad están en un proceso de mejora, que están cambiando, que están transformando su vida y que van a ser otras personas que van a dar lugar a una relación verdadera y auténtica. Todo esto es son componentes muy importantes. Estas tres mentiras son un componente muy importante de la dependencia emocional, porque todo esto funciona como refuerzos, como estímulos intermitentes que van provocando que esa adicción que tienen las víctimas hacia el narcisista se vaya incrementando. Estas ideas que muchas veces las víctimas terminan creyendo, por eso decimos que son verdaderos engaños que provoca el narcisista, que es que la persona termina creyendo que eso es así, termina creyendo que el narcisista va a mejorar, tienen esa ilusión de que las cosas van a cambiar, de que las cosas van a pegar un vuelco en algún momento, no se sabe cuándo, pero en algún momento el narcisista va a empezar a ser una persona diferente. También esa idea de que el narcisista tiene el derecho de humillar, de vejar, porque es una persona por el trabajo que tiene, por la importancia que se da, por la razón que sea. Y también eso de que son personas que se están sacrificando por los demás, que ellos están entregando su vida por los otros, que colaboran con el dinero, que aportan la unidad a la familia. Bueno, todo eso no son más que tres grandes mentiras que hacen que la persona, en primer lugar, desarrolle esa dependencia emocional, y en segundo lugar, que después le cueste muchísimo alejarse de la relación porque ha interiorizado todas esas falsedades, todas esas mentiras que dice el narcisista. Bueno, si queréis podéis seguir haciéndome preguntas, puede ser sobre este tema del que hemos hablado hoy, contarme experiencias también que vosotros habéis vivido sobre estas mentiras del narcisista, y bueno, cualquier otra pregunta que me queráis hacer. Fabiola, perdón. Fabiola Pérez Pérez me dice una cosa y después cambia de opinión. Hoy me amenazó con pedir tuición compartida. No sé si denunciarlo. ¿Qué me aconseja? Ya estamos 5 años separados. Eh, bueno, siempre es muy bueno el presentar una denuncia para tratar de dejar las cosas muy claras, para que sea un juez el que lo determine. Porque me dices que hoy me amenazó con pedir tuición compartida. Pero bueno, eso lo tiene que decidir un juez, y él tiene que, o si no, también puedes dejar que él pida lo que quiera y entonces tú ahí alegar lo que te corresponda. Pero en estos casos yo creo que lo mejor que puedes hacer es hablar con un abogado que conozca bien la ley del país en el que estás, para que te asesore respecto a lo que el Código Civil dice en esos casos, ¿no? Pero de todas formas yo creo que sí que debes consultar con un abogado y no dejar que él haga lo que le dé la gana, y menos que te amenace, ¿no? Beatriz González, cierto. Mercedes Berrueta, doctor Antonio, una pregunta. ¿Es posible que una anciana narcisista cambie en la vejez y que muestre defender a alguien? Eso es verdad, porque he visto llorar, pero jamás ha pedido perdón mi abuela. Gracias. No, siempre decimos los narcisistas no cambian nunca, los narcisistas siguen siendo siempre iguales. Lo que ocurre es que muchas veces engañan. Muchas veces hacen eso, me dices que que está defendiendo a alguna persona, posiblemente lo hagan de una forma instrumental, es lo que siempre hemos hablado de la empatía instrumental, que la utilizan para hacer creer cosas que no son, como que son personas empáticas, o que son personas que están cambiando, que ahora ya tienen sentimientos, pero si no ha cambiado en toda su vida, mucho menos cambian. De hecho,
las personas, a medida que se van haciendo mayores, cada vez se van volviendo más rígidas, les cuesta más los cambios, les cuesta más adaptarse, han vivido toda la vida con un sistema, creen que ese sistema es el más válido que hay porque es el que a ellos les ha permitido llegar hasta ahí, entonces es realmente difícil. Cuando no cambian de jóvenes, después de adultos es ya muy difícil, ¿no? Eh, Augusto Alejandro dice, ¿puede ser Picasso, Pablo Neruda y Allende el mismo tipo de narcisista, pero homosexuales encubiertos? Bueno, no lo sé. Por ejemplo, yo sé el caso de Pablo Picasso, que sí tenía, parece ser, ¿no? Se comenta que tuvo algún tipo de relación homosexual, ¿no? Pero de joven, ¿no? No ya de adulto. Ahora, respecto a Pablo Neruda y Allende, sí que no te podría decir nada porque, bueno, Pablo Neruda he leído sobre él algunas cosas, he leído su biografía, confieso que he vivido. De Allende conozco algo, pero muy poco, porque, bueno, yo sabéis que he vivido en Chile durante bastantes años, conozco un poco de la vida de Allende, pero tampoco más allá, y de sus preferencias sexuales no tengo ni idea, o sea que no te podría responder a esa pregunta. Adela Castro, ese libro de Picasso es uno de los que recomiendo, yo lo leo para adelante, enfocarme, no los quedemos en ese foco apagado. Muchas gracias, Adela. Augusto Alejandro, muy agradecido, Antonio, que me lea, escucho saludos desde Chile, muchas gracias. Helen, buenas noches, doctor Antonio, saludos. Adela Castro, yo tengo un hijo con el narcisista y le apliqué piedra gris, cero contacto y me funcionó. Gracias a mi Dios me siento muy bien. Bueno, pues enhorabuena, que has conseguido que estas técnicas te funcionen y que tengas que vayas poco a poco recuperando tu vida. Beatriz González, wow, qué malvados son esos narcisistas. Augusto Pérez, Augusto Alejandro, son empáticos en exceso para encubrir y disfrazar que son malas de verdad. Helen 89, like. Beatriz González, Dios me libre, estoy a gusto solita. Muy bien. Pero bueno, eso tampoco quiere decir que haya que cerrarse completamente a poder tener otro tipo de relaciones. Poco a poco la vida se va normalizando. Siempre decimos que en realidad el porcentaje de narcisistas es pequeño, no es tampoco tan grande. Lo que ocurre es que hacen mucho ruido, ¿no? Que son personas que se hacen notar, pero no es un porcentaje. De hecho, hay muchas personas que son maravillosas, ¿no? Entonces no hay que estar tampoco cerrado a poder tener otro tipo de relaciones, ¿no? CCV, hola, siempre miro sus vídeos, mucha sabiduría compartida, nunca pensé encontrarlo en vivo, saludos desde México, muchas gracias. Acordaros de activar la campanita si queréis recibir notificaciones de los vídeos. Ya os comento que ahora YouTube desde hace un tiempo ha cambiado, ya no es como era antiguamente, que te avisaba siempre si tú eras suscriptor de un canal, ahora no es así. Entonces la única forma de que te avise es que tengas activada la campanita. Beatriz González, tiene razón, Augusto Alejandro, un abrazo grande y fuerte desde Nevada. Beatriz, Dios nos libre de los narcisistas. Frida García, buenas noches. Evangelina Figueroa, buenas noches. Fredo Gil, hola Liz García, yo no tengo novia ni hijos, soy independiente y lo más importante, no soy tóxico ni narcisista. Bueno, nada, este aquí anda buscando pareja. Fredo Gil, Oli, o Fredo Oli, no sé. Josefina Moreno, buenas noches desde Ciudad de México. Gaby, saludos, buenas noches. Trotamundos, cuánta verdad en sus palabras, don Antonio. Lo que mejor se puede hacer con esa persona es game over, muy bien. Cecil V, mucha fuerza para todos los que sientan que no se pueden alejar. Bueno, siempre hablamos de que existen técnicas que permiten alejarse, que permiten superar la dependencia emocional. Recordad que tenemos el libro La dependencia emocional, entre los libros que tenemos en Amazon tenemos la dependencia emocional, donde damos bastantes indicaciones de cómo afrontar técnicas para afrontar esta situación, ¿no? CCV, el dolor del apego al separarse no es para siempre, ánimo, efectivamente, es algo que se supera. Beatriz González, siento guau, un compañero de trabajo, es eso que se expresa mal de su esposa, que es floja y sucia, yo digo sí como no. Bueno, es horrible cuando una persona dice eso en público, ¿no? Porque independientemente de que pueda ser cierto o no pueda ser cierto, lo que no puede hacer una pareja es propagar rumores que perjudican a su esposa, a alguien a quien él debería proteger y defender, ¿no?
es algo horrible. Maika Reiki, buenos días, don Antonio, feliz lunes. Augusto Alejandro, me estoy dando cuenta de que toda mi vida he estado rodeado de mujeres narcisistas y psicópatas abusivas. Terrible pensar que era yo el del problema y me doy cuenta de que soy víctima de trauma y traición. Momba, buenos días, ¿cómo actúa un narcisista cuando te ve con una pareja? Bueno, entiendo que ese narcisista tenía primero una relación contigo, ¿no? Y después te ve con una pareja, pues normalmente lo más lógico es que reaccione con ira, es lo que suele ocurrir, que aunque en ese momento a lo mejor no dice nada por no denotar que tiene esas emociones, pero sí después va a tratar de vengarse de alguna manera, ¿no? Celsa Victoria Vázquez, Ordaz, buenas noches, don Vicente. Sí es cierto todo lo que usted está diciendo, cuando el narcisista se enoja, dice, trabaja para que veas cómo se gana el dinero, efectivamente. Silvia Moro, hola, buenas noches desde Argentina, Chile. Espero superar mi baja autoestima. Mi hermano mayor era narcisista y ahora creo que fui víctima de muchos en la familia y me usaron con falsa empatía. Bueno, si quieres, sabes que tenemos un taller de autoestima. Ahora ya está cerrada la inscripción de esta edición, pero ya estamos en la segunda edición. En esta ocasión son muchísimas las personas que se han apuntado, pero posiblemente en 2 meses aproximadamente pues hagamos una tercera edición. Así que estate atento si quieres participar para desarrollar tu autoestima. María Fernanda Méndez Guerra, después que mi esposo bebe y me ofende, yo lo bloqueo, cierro la puerta, le hago la ley del hielo y él no acepta que falló, espera que yo le ofrezca una disculpa, pero no soy capaz de dejarlo. Bueno, tienes que trabajar, seguramente tienes dependencia emocional, no sé si tenéis hijos de por medio, tienes que trabajar un poco en ese asunto, ¿no? Tienes que, lo principal sobre todo es darse cuenta de que la vida no tiene ningún sentido con estas personas, de que la vida va a ser siempre sufrimientos, va a ser siempre padecer lo mismo. Entonces, hasta que es muy importante que la persona llegue a esas conclusiones por sí misma, llegue a la conclusión de que la vida así no tiene sentido y que es necesario pegar un giro. Hasta que no llega a ese convencimiento profundo, es muy difícil superar la dependencia emocional o poder alejarse del narcisista. Marisol García, ¿por qué se nos hace tan increíble, tan difícil de asimilar? Es que creer que nuestra pareja nos haga daño intencional y planificado es difícil y doloroso. Es que esa precisamente es la clave del alejamiento de los narcisistas, lo que acabamos de decir. Por eso es muy importante ir escribiendo todas las cosas que ocurren, ir llevando un diario en donde vas anotando todas esas vejaciones, te vas dando cuenta de por qué ocurren, que muchas veces cuando coincide que existe este tipo de cosas es porque el narcisista trata de obtener algo, trata de presionarte en algún sentido, trata de que hagas algo en algún sentido, que cuando el narcisista después aparece como que se porta bien, como que vuelve a recuperar ese carácter afable, agradable que tenía antiguamente, lo hace de una forma instrumental porque trata de lograr algo, porque trata de convencerte de algo, porque trata de doblegar tu voluntad en algún sentido. Cuando escribes todo eso, te vas haciendo consciente poco a poco, pero esto es un trabajo que hay que ir haciendo para uno ser consciente de la situación en la que vive y eso es lo que le va a dar la fuerza después para poder cambiar. Mientras uno no sea consciente de la situación en la que está, no puede cambiar. Esto es algo que, por ejemplo, si yo siempre pongo de ejemplo a Alcohólicos Anónimos, porque la verdad admiro el sistema que ellos tienen, que lo han desarrollado a lo largo de muchos años, y ellos dicen que hasta que una persona no llega al fondo de su alcoholismo, hasta que no llega al convencimiento absoluto de que es un alcohólico, no es capaz de cambiar su vida, porque para poder salir del alcoholismo hace falta renunciar 100% al alcoholismo, es necesario poner una barrera definitiva. El momento que una persona no tiene esa decisión firme tomada, es incapaz de alejarse, puede hacerlo durante un tiempo y volverá a caer y volverá a caer una y otra vez y una y otra vez hasta que al final se dé cuenta de que realmente es alcohólico para toda la vida, que la única solución que tiene es alejarse 100% del alcohol
algo parecido a lo que ocurre con las personas que tienen dependencia emocional, que tienen que darse cuenta realmente que son víctimas y que la cosa no va a cambiar y que toda la vida va a ser igual y que toda la vida va a ser amarguras, de vez en cuando alguna alegría, pero siempre lo que dominan son las amarguras, y hasta que las víctimas no se dan cuenta de que esa es la verdadera situación, no van a ser capaces de dar el paso de alejarse. Grandes son tus maravillas, muchas gracias por sus palabras. Augusto González, gracias. Beatriz González, Adán Pérez, ¿por qué el hijo del narcisista era agresivo conmigo? Según era jugando, pero agredía y la mamá no le decía nada. Eh, bueno, posiblemente al ver que existe que la narcisista te humilla, quizá él quisiera repetir, porque los hijos ya sabéis que tratan de imitar a sus padres y ve que su padre te está humillando, su madre te está humillando, realmente para él tú has perdido el respeto, con lo cual él trata de reproducir más o menos ese tipo de conductas. Ya sabéis que los hijos en la mayoría de las ocasiones su educación la adquieren imitando a sus padres, ¿no? Por eso es tan importante que los padres sean modelos para los hijos, porque los hijos sobre todo, más que por lo que se dicen, más que por lo que tú les dices, en lo que se fijan es en lo que tú haces. Y eso es el factor fundamental de la educación. Entonces quizá eso esté influyendo sobre ese hijo para que te maltrate y no se comporte adecuadamente. Y claro, después la madre tampoco le dice nada porque, bueno, es su hijo y está actuando como lo hace ella. Entonces no, es casi como un mono volador, ¿no? Marisol García, yo digo que muchas personas alrededor se dan cuenta pero callan o no entienden o son iguales sin empatía. Bueno, lo que se da mucho es que las personas callan porque existe esa idea de que no hay que meterse en la vida de los demás, que no hay que participar, pero bueno, siempre hay que pensar que tiene que haber algunos amigos cerca, que tiene que haber alguna persona que de verdad te aprecie, que te, al menos, que hable contigo y que te diga lo que está ocurriendo. Pero bueno, también también a veces tiene que ser él el que dé el paso de hablar con otras personas, de hablar con otros amigos, de buscar consejo y de pedirlo, porque yo siempre digo que si hay una relación de una víctima con un narcisista y la víctima no dice nada y la víctima lo acepta todo y justifica al narcisista, una tercera persona tampoco tiene que meterse ahí a tratar de ayudar, porque al final lo que ocurre es que va a hacer que esa víctima se acerque más al narcisista. Eh, Frida García, ¿puede ser que un narcisista se deprima? Sí, puede ser, porque siempre hemos comentado que uno de los problemas graves que sufre el narcisista es la depresión. Precisamente por eso que hablamos de que es una persona con una autoestima muy baja, que eso provoca que se generen unas contradicciones enormes en la persona, en que la persona no sepa muy bien cómo reaccionar ante esas situaciones, a que haya esa contradicción permanente, y todo esto a la larga provoca depresión en el narcisista, esa inadaptación, no tienen solidez como personas, entonces ese estar representando siempre un papel hace que no se sientan bien, que se sientan inseguros y que a la larga eso provoque esa depresión, ¿no? Marisol García, yo me di cuenta después con mucha terapia porque no lo podía creer, me sentía culpable, me sembró la culpa de todo. Efectivamente, Marisol, así es como ocurren las cosas. La persona se siente culpable, siente dudas de todo, cree que él es o ella es la responsable de lo que está ocurriendo. Esto lo que hace es acrecentar, intensificar la dependencia emocional. Augusto Alejandro dice, tengo ese diario escrito para no olvidarme, lo llamo mi catálogo de los horrores. Marisol García, entonces no era consciente estando con él y tomé nota, aunque lo recuerdo todos los horrores, pero en la separación no me supe defender. Bueno, pero si ya se produjo la separación, lo que tienes que hacer ahora es tratar de recuperar tu vida, de reconstruir tu vida. Laura Jorrizma, la víctima siempre se da cuenta de que es abusado, tarde o temprano, mejor temprano que tarde, siempre pasa hasta que se decide poner un punto y final. Sí, o sea, al final se supone que se da cuenta, pero hay que pensar que hay relaciones que la víctima está 50 o 60 años con el narcisista. Entonces, lo que ocurre es que también hay personas que han sido educadas en sistemas o en familias que eran disfuncionales, que eran tóxicas, y entienden que esa relación que tienen con el narcisista como normal, porque es lo que han vivido en su casa, es lo que han vivido en su hogar, en su familia,
También hay costumbres regionales, hay costumbres culturales que hacen, por ejemplo, que en muchas ocasiones la mujer se someta a la voluntad del hombre, que la mujer aguante humillaciones, agravios y sin protestar, porque simplemente eso es un hecho cultural, ¿no? Esto lo hemos vivido en nuestras culturas tradicionalmente, ¿no? En donde la mujer, la famosa frase, la mujer en la cocina y con la pata quebrada, ¿no? Esto hace que incluso muchas mujeres hayan interiorizado esas ideas y que callen y que no hagan nada porque creen que es algo normal y natural. Pero bueno, estamos nosotros aquí con el canal para decir que eso no es así, ¿no? Bueno, ya nos hemos pasado del tiempo. Frida García, gracias por su respuesta. Adelaida López, gracias por compartir su experiencia. Vivian Art, es difícil cortar, pero ellos planean destruir lo que aman hasta conseguir que lo odien y destruyan, pero la culpa es del otro para ellos. Bueno amigos, muchas gracias, ya nos hemos pasado de la hora. Nos vemos aquí el miércoles a las 6:30. Sabéis que es el último día antes de mis vacaciones, después ya hasta no sé si es el día 1 o 2, a ver, hasta el lunes 2 ya no vamos a tener ningún directo. No sé si dejar algún directo en el canal para que se suba de forma automática alguno de los directos antiguos para las personas que quieran verlo. Bueno, ahí lo vamos a pensar a ver qué hacemos, pero bueno, ya yo me cojo unos días, ya sabéis que me voy al maratón de Berlín, a ver qué tal van las cosas por allá, por Alemania. Recordad que tenéis los libros en Amazon, aquellas personas que queráis estar entretenidos leyendo. Sabéis que el libro de Picasso está siendo número 1 en ventas. Los demás libros también son muy interesantes, así que si que no me queréis echar mucho de menos, pues podéis comprar un librito y me podéis ir leyendo. Muchas gracias a todos, un abrazo muy grande. Nos vemos el miércoles a las 6:30 de la mañana, miércoles 20, me parece que es, el miércoles 20, nos vemos a las 6:30 de la mañana. Hasta luego.